Vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de prensa conjunta. Primero, pues dándoles la bienvenida a cada uno de nosotros. Óscar, por favor. Sí, muy buenos días, gracias por asistir. Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Soy Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT. Buenos días, yo soy Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muy buenos días a todos, muchas gracias también por acompañarnos en este importante evento. Mi nombre es Guillermo Prieto Treviño y soy presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Automotores de México. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este importante evento. Mi nombre es David Plasencia, presidente nacional de ANCA, Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones. Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo, conforme a nuestro programa. Vamos a hacer una presentación, en mi caso verbal, de hasta 5 minutos de cada uno de los presidentes que estamos aquí reunidos en esta conferencia de prensa conjunta. Primero que nada, pues, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia aquí, en la que fueron convocados para poder nosotros expresar nuestra grave preocupación, nuestra enorme preocupación por lo que está ocurriendo en el mercado interno. Tenemos nosotros un mercado interno en el que ustedes han dado cuenta de las cifras en este primer bimestre del año. A ver, están pidiéndoles por favor los compañeros de las cámaras que si podemos ya dar comienzo a nuestra conferencia. Muy bien. En este primer bimestre del año dimos cuenta de cifras en el mercado interno que están absolutamente deprimidas. Luego de terminar un 2013 con un 7.7% de crecimiento en el mercado, el cual llevó las cifras anuales del mercado interno a nivel de hace 10 años, lo que hemos dado a llamar la década perdida del mercado interno. Este primer bimestre del año nos trajo cifras todavía peores. El mercado interno está deprimido, con un primer bimestre que trae un crecimiento del 0.6% de crecimiento, es decir, casi la mitad del 1% de crecimiento del mercado interno de autos nuevos, llevando nuestro mercado a cifras similares a las que teníamos hace 13 años. Todavía hace 13 años teníamos cifras incluso un poco mayores. Esto es, el mercado interno viene con una depresión muy importante. El segundo mes del año tuvimos una caída del 0.3% y por supuesto no vemos su recuperación. Más allá de que en el mes de marzo vamos a tener una cifra distorsionada, porque en el mes de marzo del 2014 no tenemos una Semana Santa y en el 2013 sí la tenemos, es decir, vamos a tener más días hábiles en este 2014 y entonces vamos a tener cifras distorsionadas hacia arriba en el caso de marzo y hacia abajo en el caso de abril. Acuérdense que estos meses, cuando las Semanas Santas quedan en meses distintos a los del año anterior, tenemos que leerlos como bimestre. Entonces, más allá de lo que la cifra pueda estar distorsionada, estamos adelantando que vamos a tener verdaderamente cifras otra vez malas. El índice de confianza del consumidor está en sus niveles más bajos en los últimos 5 años, similares
a los del primer bimestre del 2009 en lo que hace al quinto componente del índice de confianza que mide las posibilidades de compra de bienes durables. Para la industria automotriz este índice es fundamental. Estos 2 primeros meses del año marcan una posibilidad de compra similar a la que tenían los consumidores en el peor momento de la crisis del 2009, que son los primeros 2 meses del año. Vemos a los consumidores posponiendo sus decisiones de compra de bienes durables, incluyendo, por supuesto, los automóviles. Vemos que este índice de percepción tiene al consumidor alejado de las distribuidoras, y vemos que en este índice de confianza el consumidor todo tiene menos confianza para poder entrar a la compra de un bien durable como son los automóviles. Por el otro lado, los autos usados siguen entrando, traemos 40.6% de crecimiento en el 2013. Los autos usados, de acuerdo a un estudio de A.T. Kearney, es el elemento más importante que ha venido afectando en la parte estructural la demanda de autos nuevos. Entonces, además de la parte estructural que ha tenido el efecto de la caída en nuestro mercado interno, son casi 7 millones de autos, más de 7 millones de autos que han entrado a partir de finales del 2005. Termino con 2 comentarios. Uno, en el tema de autos usados, sabemos que son los amparos que se han venido otorgando por un par de jueces en Mexicali los que han afectado de una manera muy importante, han vulnerado el decreto de importación de autos usados. Arriba del 90% de lo que hoy se está internando al país es a través de estos amparos. El Ejecutivo, a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, ha interpuesto quejas administrativas en contra de estos jueces de Mexicali, mismas quejas administrativas a las cuales el Consejo de la Judicatura Federal no les ha dado trámite. Volvemos a hacer un llamado al ministro Juan Silva Mesa, amable llamado desde esta tribuna, para que le den trámite a esas quejas administrativas y que, por supuesto, haya un pronunciamiento de parte de la Judicatura Federal. Estaremos nosotros haciendo una consulta a través del IFAI al Consejo de la Judicatura Federal para que nos indiquen el estatus de esas quejas administrativas que están interpuestas ahí en el Consejo en contra de estos jueces que han venido otorgando estos amparos. Para nosotros es fundamental trabajar de la mano con el gobierno federal, no solamente el ejecutivo, sino también el judicial, para poder verdaderamente detener a este lastre que ha tenido el efecto más importante en todos los vehículos en circulación que todos tenemos, porque los vehículos de todos los mexicanos se han depreciado debido a la entrada masiva de estos autos a nuestro país. Esta basura vehicular que, como hemos dicho, convierte a nuestro país en el traspatio del parque vehicular de Estados Unidos. Sí, hemos tenido noticias de anuncios que ha hecho el gobierno federal para promover el mercado interno, para detener la importación de autos usados. Estamos participando en una mesa de trabajo amplia con el Ejecutivo Federal en el tema de autos usados. Nos entusiasma ver que el gobierno federal esté preparándose para actuar firmemente en apoyo al mercado interno. Estaremos atentos a esas medidas que estarán tomando. Muchísimas gracias y paso la palabra inmediatamente a Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de ANPAC,
y de acuerdo al programa, pues que mis compañeros le vayan pasando la palabra a quien vaya siguiendo. Entonces, Miguel, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Abordaré de manera concreta el impacto que tiene para la industria productora mexicana de autobuses, camiones y tractocamiones la importación de vehículos usados. Y pues, amigas y amigos de los medios de comunicación, voy a ser muy concreto, voy a mencionar 5 puntos en los que podemos resumir el impacto que tienen los vehículos usados en el país. Ustedes saben que la importación de chatarra es un golpe sistemático a la competitividad y un elemento clave para el estancamiento del mercado interno. Y este diagnóstico negativo ya está teniendo efectos sobre el empleo. Comparto con ustedes que en nuestro país hay un empleo por cada vehículo producido pesado, es decir, generamos alrededor de 140,000 empleos, entre empleos directos e indirectos, y producimos alrededor de 140,000 vehículos pesados. En otras palabras, la planta laboral de la industria de vehículos pesados es la más sensible de todas. Por eso es verdaderamente preocupante que las ventas de enero-febrero de este año hayan caído 22.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Y por primera vez en la historia, por cada 9 camiones y vehículos pesados nuevos vendidos, se importaron 10 de Estados Unidos. Puedo anunciarles que esta difícil situación ya ha generado, por lo menos en una de las plantas productoras, recortes hasta de 500 empleos. La emergencia es real. Y que quede muy claro, la importación de chatarra le está costando empleos a México. Segundo punto, la importación de los vehículos usados tiene a la industria, como decimos, con freno de motor. Al paso que vamos, seremos un país maquilador que utilice los camiones producidos en México solamente que 17 años después de haber sido utilizados en Estados Unidos. Y de facto nos estamos convirtiendo en el deshuesadero más grande del mundo. Y tan solo el ejemplo en tractocamiones, y les comento el punto número 3. A partir del 2012 le arrebatamos a Nigeria el título del destino preferido de la chatarra. En el 2013, Estados Unidos exportó al mundo 22,300 tractocamiones usados, de los cuales 11,300 terminaron aquí en México. Es decir, el 50% de la chatarra de tractocamiones de Estados Unidos se vino para México. Y Nigeria, que es el segundo país con más tractocamiones importados usados, permitió la entrada de 3,700, es decir, el 16%. Tan solo la tercera parte de la chatarra que llegó a México. Y aclaro que se van estos tractocamiones a Nigeria porque en ningún otro país aceptan los vehículos usados. Se tienen que ir hasta allá porque en el resto de América está prohibida la importación de los tractocamiones usados. Y el punto número 4, ningún país con una logística competitiva permite la importación de vehículos usados y los números lo prueban. México importó $185 millones en chatarra, mientras que Estados Unidos importó un solo tractocamión en el 2013. Y le repito, un solo tractocamión importó usado Estados Unidos de México. Y créanme que entre socios comerciales esta asimetría es escandalosa. 11,334 contra 1. Y el quinto punto, hay una disyuntiva clara. O el 2014 es la caída de la industria de vehículos pesados en el mercado interno mexicano, o es el año de la renovación de la flota. Depende de los incentivos, políticas y normas que apliquen las autoridades, específicamente con el presupuesto anunciado
tan solo de los trenes de pasajeros, con uno de esos proyectos, que es un costo de 35,000 millones de pesos, pudiéramos renovar toda la flota de más de 20 años de antigüedad. Es decir, tan solo con el proyecto del tren México-Toluca alcanzaría para renovar a través del esquema de chatarrización 140,000 vehículos pesados con más de 20 años de antigüedad. Y como conclusión, nuestro país es el sexto exportador de vehículos pesados a nivel global y tenemos el potencial para rebasar a la India como exportador de vehículos nuevos, siempre y cuando dejemos de ganarle a Nigeria como importador de vehículos usados. México se está moviendo, pero puede hacerlo en dos direcciones: sobre camiones nacionales nuevos en la ruta de la competitividad o a bordo de la chatarra importada directo al deshuesadero, y la decisión es nuestra. Y le paso la voz al licenciado Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de AMDA. Muchas gracias, Miguel, y nuevamente muy bienvenidos todos. Creo que el tema que nos reúne el día de hoy sin duda es el tema del mercado interno. Y creo que una de las preguntas que nos podemos hacer es qué hacen los 5 presidentes de las asociaciones del sector automotor reunidos en la misma mesa. Y la respuesta puede resultar muy obvia, pero si no hay autopartes, pues las fábricas no pueden producir ni coches ni camiones, y si las fábricas no producen coches ni camiones, además que tienen que exportarlas, y no existen distribuidores, pues los coches no se pueden comercializar en el país, y estos son los coches nuevos. Y si no tenemos una asociación en donde también desde el punto de vista formal puede haber un mercado secundario de automóviles seminuevos, pues entonces la cadena completa de todo el sector automotriz pues no nos sirve. Cuando uno de los componentes de cada uno de los que estamos sentados en esta mesa deja de hacer su trabajo, pues la cadena se rompe y no podemos llegar desde las autopartes hasta la venta de automóviles seminuevos. Y es por ello que la gran preocupación es la relevancia que tiene este sector dentro de la economía nacional, y de ahí el gran llamado que estamos haciendo por la preocupación y los focos pues ya no tan amarillos, sino que ya empiezan a ser rojos del comportamiento que han tenido las ventas de automóviles, de camiones y todo lo que está sucediendo desde el punto de vista del propio mercado. La parte de inversión y exportadora, ustedes la conocen muy bien, México es un caso de éxito. Pero cuando sumamos los números de los que estamos aquí reunidos y hablamos de que esta industria para el país genera alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, el 25 o 24% del PIB manufacturero, que generamos más de 1 millón de empleos directos y alrededor de 700,000 indirectos, que además desde ese punto de vista pues somos de los países más eficientes en producción, exportación, en inversiones. Las reservas netas, ¿no?, la balanza comercial neta que tuvo el país el año pasado casi llega a los 40,000 millones de dólares, y como todos ustedes saben, pues mucho más que las remesas, que el petróleo y el turismo. Entonces, si vendimos el año pasado en una economía en donde nos habían dicho que íbamos a crecer alrededor del 3.5% y crecimos solo el 1.1%, y la industria creció el 7.7%, y por primera vez desde la crisis superamos las ventas de más de 1 millón de automóviles, precisamente 1,063,000, pues cuando nos dicen que la economía va a crecer 3.9%, pues decíamos, bueno, pues el crecimiento, si bien no va a ser lineal, pues vamos a tener un crecimiento importante. Y eso no está sucediendo, y estamos realmente preocupados porque el crecimiento en enero, comparado con el del 2013, fue del 1.5%, y comparado con febrero del año 2013 hubo una disminución del 0.3%. Entonces, algo está sucediendo
que en el primer bimestre la industria en su conjunto solamente va creciendo un 0.6%, cuando ya deberíamos de estar creciendo entre un 5 y un 6. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que ya algunos analistas empiezan a hacer ajustes importantes en relación al crecimiento que vamos a tener en la economía. Ya el consenso es que no vamos a crecer el 3.9 y ya hay quien dice que vamos a andar cercanos al 3%, y esa disminución no es menor. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que crecer si los primeros 2 o 3 meses del año vienen en las condiciones en las que hemos vivido en los últimos tiempos? Pues tendríamos que estar hablando de tasas de crecimiento para llegar a las expectativas, pues de alrededor de 5 y 6%, inclusive más. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a hacerle para poder lograr esto cuando lo que estamos viendo es una confianza, como ya se comentó, por parte del consumidor en bienes duraderos, en donde la gente no está saliendo a comprar esos bienes, por un lado? Primero, por el tema impositivo, en donde se están obviamente deteniendo y posponiendo las compras. Segundo, porque estamos invadidos de automóviles usados de la frontera, y cuando aún reconozcamos que sí se ha venido trabajando por parte del gobierno, que ya hay una mesa de discusión y de análisis de la parte de importados, que como ya anunció la Secretaría de Economía, es posible que podamos tener una subasta a través de la banca de desarrollo para tener un efecto multiplicador como el que hicimos alrededor de hace 1 año y medio o 2, y que se tuvieron ventas marginales adicionales interesantes. Creo que el esfuerzo todavía tiene que ser mayor, y creo que debemos de seguir insistiendo en otros temas que nos parecen fundamentales, y que además esto se ha hablado con la Secretaría de Economía, hay recepción a los planteamientos que han hecho las asociaciones, pero pues tenemos que ver y aterrizar las cosas de una manera que empiece a dar resultados inmediatos. Esta industria no puede esperarse a que dentro de 2 o dentro de 3 años empecemos a ver su reactivación. Yo creo que todos estos elementos ayudan, pero es fundamental que podamos alinear las políticas públicas para que el crecimiento se dé. Y así como les decía yo al inicio de la relevancia que tiene dentro de la economía nacional y las cifras tan importantes que la ponen como una de las industrias más relevantes, la pregunta sería, después del estudio que hicimos con A.T. Kearney, con la Secretaría de Economía, en donde nos habla que deberíamos de estar vendiendo 1.6 o 1.8 millones de automóviles al año, la pregunta es, si vendimos 1 millón y tuvimos todos estos beneficios para la economía nacional, bueno, ¿cuáles serían los beneficios en recaudación, en generación de empleos, en crecimiento económico, en un efecto multiplicador, que esto va a ayudar a que, si bien la economía no está creciendo como todo el mundo esperábamos, y que además de las reformas estructurales que vino realizando el gobierno y que estamos esperando su regulación secundaria, creo que resulta fundamental el que el gobierno retome el planteamiento que han venido haciendo las asociaciones de que tengamos un plan nacional de desarrollo de la industria automotriz de mediano y de largo plazo, porque si no son elementos coyunturales los que nos están afectando. El tema de los automóviles importados se está atendiendo, pero seguimos con crecimientos del 40%. El tema del financiamiento resulta importante porque estamos financiando el 50% de los automóviles cuando deberíamos estar financiando entre el 75% y el 80%. Por otro lado, en relación a los incentivos en la frontera, pues también hacemos un llamado a que los recursos que se previeron para fomentar dentro de la frontera norte del país la actividad económica por el tema de la reforma fiscal, que son alrededor de 4.500 millones de pesos, pues empiecen a ejercer, porque ya estamos acabando marzo y las cosas no están pintando como para que dentro de la frontera veamos resultados positivos. Inclusive la venta de automóviles en la frontera ha estado bastante afectada. Entonces, lo que estamos haciendo es que, unidos todos la cadena productiva del sector, hacer un llamado a que las condiciones
y la alineación de políticas públicas, que además ustedes vieron la semana pasada al presidente de la República hacer una declaración en relación a que se va a combatir la entrada de automóviles usados, pues que realmente se hagan y se tomen las medidas para hacerlas. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, para detener la entrada de automóviles usados hay que establecer o bien patios aduaneros, establecer y aplicar normas físico-mecánicas, batallar y tirar el tema de los amparos, que eso estamos muy cerca, y en función de las condiciones físico-mecánicas, creo que es importante que alguna entidad del Ejecutivo Federal, fundamentalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga facultades para poderlas revisar. Y al final, volvemos a un tema que lo hemos comentado en otras ocasiones, y con esto terminaría yo, es que tenemos que nivelar la cancha. O sea, es una cancha totalmente desnivelada. Los que trabajamos de este lado, se cumple con la formalidad, pagamos impuestos, generamos empleos, cumplimos con normas ambientales, con todos los temas vinculados con lavado de dinero, con la ley de datos y de protección de datos personales, con una cantidad de regulaciones, porque tenemos a la Profeco, a la Profepa, al SAT, a todo mundo, pues nos encontramos que enfrente de nuestras distribuidoras o dentro del sector, pues ahí están esos lotes en donde no tienen ningún tipo de regulación, no se les está atacando, están operando normalmente y le están haciendo un daño a la economía nacional. Entonces creemos y volvemos a hacer ese llamado de que este sector tiene un gran potencial para tener un efecto multiplicador, y aquí están representadas todas esos eslabones de la cadena, que es lo que pueden ayudar no solamente a que se reactive el mercado, sino a que dejemos de contaminar, a que no seamos de los países que en donde somos de los números unos en materia de accidentes por número de habitantes, en donde tenemos que cuidar nuestra infraestructura carretera y de calles, en donde tenemos que tener mayor seguridad en la circulación por todas las ciudades. Lo que tenemos es que buscar claramente que podamos contribuir de manera muy importante a lo que hoy le está faltando al país, y que nos empezamos a dar cuenta conforme va avanzando el año, que cada 2 semanas o cada 3 semanas nos empiezan a mover las expectativas de crecimiento, y esta es una industria que está muy ligada y muy correlacionada con el desempeño de la economía nacional. Pues yo con eso termino y le cedería la palabra a David Plasencia. Gracias, Guillermo. Damas y caballeros, ahondando un poco en el marco teórico que se encuentra la industria automotriz, con respecto a la creciente importación de autos usados, es necesario citar que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, extendió hasta el 31 de diciembre de 2014 la vigencia del llamado Decreto Automotriz, que regula la importación definitiva de vehículos usados a México, cuando se supone que existía una anterior modificación que data del 1 de julio de 2011 y cuya vigencia se concluiría el reciente 31 de enero. En general, el Decreto Automotriz establece limitaciones a la importación de autos y camiones de carga provenientes de los países vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos. Esto en cuanto a su antigüedad y características físicas. Asimismo, también fija los impuestos o aranceles que debe pagarse por ellos, así como los permisos y trámites al respecto que particulares o empresas importadoras deben cumplir, y quienes deben de especificar si solo serán usados en las ciudades fronterizas o se introducirán en el resto del país. Cabe destacar que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció que a partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podría adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos. Sin embargo, ante ello, el Gobierno de México emitió un decreto automotriz el sexenio pasado
para ser exactos, el 24 de diciembre de 2008, durante la presidencia del licenciado Felipe Calderón, argumentando que en este se objetaba el proteger del medio ambiente, así como la población. Sin embargo, del mencionado documento se han prorrogado ya en 3 ocasiones, primero en el 2011, luego en enero del 2013 y por último en el primer mes de este año, 2014. Desde que salió el decreto automotriz, algunos importadores de autos usados han interpuesto ante el Poder Judicial solicitudes de amparo por considerarlo anticonstitucional. En conjunto de la industria se proclama que en contra de que México se convierta en el basurero de autos chatarra, como lo han citado ante anteriores ocasiones AMDA, AMIA, ya que según cifras reportadas, el 90% de las unidades importadas han sido catalogadas en los países vecinos como pérdida total, causando un daño colateral en el medio ambiente de nuestro país, asimismo afectando directamente la seguridad de los automovilistas mexicanos y, por supuesto, mermando las ventas internas de nuestro sector. Gracias, muy amable. Óscar Albín, por favor. Gracias, Eduardo. Pues bien, por parte de la Industria Nacional de Autopartes, ya hemos mencionado aquí que son 7 millones de vehículos los que se han importado en estas condiciones. ¿Cuántos son 7 millones de vehículos en un parque vehicular de 28 millones de vehículos en todo el territorio nacional? Pues es la cuarta parte. Es decir, 1 de cada 4 automóviles que están circulando en el país provienen de condiciones físico-mecánicas muy pobres, moribundas en Estados Unidos. Obviamente estos vehículos, al llegar a México y en encontrarse en condiciones de territorio más agrestes que lo que tenían en Estados Unidos, al poco tiempo empiezan a reclamar refacciones. Refacciones para la suspensión, refacciones para el sistema eléctrico, refacciones para las llantas, y todo este mercado obviamente no llega a las refaccionarias, llega a los depósitos de chatarra de estos autos moribundos. Se está generando un mercado creciente en México de refacciones usadas, un mercado que no teníamos en gran cantidad en este país, pero al ser una cuarta parte de nuestro parque vehicular, vehículos en estas condiciones, pues es claro que este mercado tiene que crecer. ¿Qué tipo de autopartes están siendo comercializadas en esta manera? Pues estamos viendo una gran cantidad de neumáticos que llegan en calidad de desecho, en calidad de basura, y que todavía tienen 3, 4, 5 mil kilómetros de vida, entre comillas. Neumáticos, sistemas de frenos, motores, transmisiones, sistemas de dirección, son el típico autoparte que se está comercializando en el país en un mercado totalmente informal. ¿A cuánto asciende este mercado en números de dólares? Es difícil poderlo cuantificar precisamente porque es un mercado informal, pero estimaciones que tenemos ascienden a 500 millones de dólares al año lo que se está comercializando, y lo más importante es que está creciendo. Ya también llegó a noticias de nuestra asociación que se está creando un mercado de robo de autos usados en Estados Unidos con la finalidad de desmantelarlos allá y traer las refacciones. Eso es algo que empieza a afectar a ambos países y que seguramente esperemos que no tenga que crecer, pero si llega a crecer esto, pues será un tema que tendremos que abordar y que beneficiará a la prohibición de la importación de estos vehículos en estas condiciones. Yo con esto termino y quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y regreso el micrófono a Eduardo para que se abra la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Óscar. Pues han escuchado a todos
los representantes de las distintas asociaciones de nuestra industria automotriz y, por supuesto, de acuerdo al programa, pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Le ruego a Miguel y a Pamela que conduzcan esta sesión. Sí, gracias, doctor. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la pregunta y respuesta. Les rogamos que levanten su mano precisamente para identificarlos y poco a poco les iremos pasando el micrófono. Empezamos de este lado. Y que mencionen, por favor,